¿Qué quieres que te diga, Peise? Esto es posible, con dedicación y tiempo, esto es posible. Te voy a hacer un resumen de mis dos vídeos, cuidados de la hortensia y poda de la hortensia. Hola, ¿qué tal, peisiños? Bueno, voy a hacer un resumen en vídeo de cómo conseguir hortensias bonitas, ¿vale? Esto es flor cortada de hortensia, la he puesto en un jarrón con un poquito de agua y aguanta más de una semana en agua sin marchitarse, pero también queda súper espectacular en la planta haciéndola súper majestuosa. Vamos a hacer el resumen de todo lo que te he contado en los dos vídeos sobre cómo cuidar las hortensias para que te quede claro de una vez que es posible tenerla así. Siguiendo los consejos de en 20 metros, estoy aterrada. Si yo solo te digo, pon un chorrito de vinagre en el agua para regar, tú quizá no lo hagas, pero si entiendes el porqué de hay que echar el chorrito de vinagre, entonces la cosa cambia. Y esto lo quiero dejar muy claro, este canal intenta explicar los cómo, los porqués, los qués, los cuándo y los cómo, intenta explicarlo todo. Quizá te parecen vídeos muy largos, pero es que me da igual, esto es para mí, es mi propia biblioteca de cuidado de plantas, ¿vale? Para tener la hortensia así, tienes que entender una cosa muy importante. Una hortensia es un arbusto enorme. Vamos a ver cuánto es de enorme. He hecho el plano para que casi se salga de la viñeta la hortensia. No se sale, pero yo mido 1,83 m y ves que se me corta aquí la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tienes que añadir un abono que dé estructura a la tierra, es fundamental porque la planta necesita mucha materia orgánica para crecer tanto. Si solo utilizas fertilizantes líquidos, si solo le añades bolitas de color azul, si solo añades cosas como el sulfato de hierro dichoso, que no sé por qué lo estáis comprando, si solo añades eso, tu planta va a tener quizá buen color, quizá las flores bonitas, pero no va a tener un porte inmenso. Y eso es lo que hay que conseguir con las hortensias, que tengan un porte así, mira. Con lo cual, como te dije en el vídeo de los cuidados de la hortensia, el abonado es fundamental. ¿Con qué lo abono yo? Compost o humus de lombriz. Para mí es fundamental también meterle el café. El café, aunque no sea algo que aporte mucha materia orgánica, sí que contribuye a tener ese pH un poquito bajo en la hortensia, que es lo que hace que las flores, en lugar de estar como me pasaba todos los años, que estaban muy blanquecinas, este año, bueno, ¿qué te voy a contar? Este año las tengo de un color azul y estoy intentando que se pongan de un azul todavía más potente. Seguimos. En todo ese tema del mantenimiento, incluí lo del vinagre. El chorrito de vinagre en el agua de regar es fundamental para que no se te suba el pH en la tierra. Déjate de comprarte azufre, deja de comprarte hierros, deja de comprarte el azulador de hortensias. No te compres nada de eso. Pelea por mantener el pH bajo. Si riegas con agua de pozo, chorrito de vinagre. Si riegas con agua de grifo, chorrito de vinagre. Y aunque riegues con agua reposada o de lluvia, chorrito de vinagre, porque te va a mantener siempre el pH un poquito bajo. Esto no son fórmulas de milagro, que de repente echas un poco de vinagre al agua y el pH, vamos, es bajísimo, no. Esto simplemente contribuye a que no se te suba. Por cierto, acuérdate, yo la tengo en una pared que tiene cemento. El cemento libera un polvillo y hace que el pH suba. Si no lo controlo con esto, me puedo ir olvidando tener la floración que tengo este año. La hortensia yo le hago 3 abonados muy importantes en 3 momentos clave. Justo cuando termina el invierno y va a empezar la primavera. ¿Por qué? Porque es cuando la planta ya empieza a espabilar, entonces le meto un punch tremendo de compost, de café. Incluso tengo utilizado algún fertilizante comercial ecológico para hortensias que dan muy buen resultado porque son aptos para plantas ácidas, con lo cual el pH también me lo baja. Y cuando hago ese abonado de primavera, también hago lo del chorrito de vinagre en el agua de riego. Cuando hago el segundo de esos abonados súper importantes, en el momento de más calor del verano, que también es un momento en el que tienes que regarlas mucho porque el calor las debilita, ahí aprovecha para hacer otro abonado. ¿Por qué? Porque toda esta floración es la de la primavera. La planta va a tener un agotamiento enorme en lo que es toda la absorción de nutrientes que va a sacar de la tierra que tienes muy bien abonada en primavera. Ese agotamiento lo compensas en verano
metiéndole un punch de nutrientes otra vez con humus de lombriz, otra vez los pozos de café y otra vez el chorrito de vinagre. Y si quieres, el fertilizante ecológico para hortensias o plantas ácidas. Recuerda, no es el azulador de hortensias. Y luego está el tercer abonado importante que yo le hago, que es como cuando el verano ya se está agotando y estamos en otoño, porque la planta intenta mantener algunas flores y me da mucha pena dejar de abonarla y que la planta se vea que está completamente agotada, empiezan a salirle un montón de manchas en las hojas. Entonces yo ahí le meto un abonado más, compost, humus, pozos de café y el chorrito de vinagre en el agua de regar, y entonces así consigo mantenerla también en los meses como de otoño, antes del invierno, que esté bien fertilizada y bien abonada la planta. Aspecto importante es que aunque yo haga 3 abonados muy fuertes en el año, sí que voy haciendo abonados esporádicos, como voy echándole café de vez en cuando y le pongo el vinagre en el agua de riego cada vez que riegue a regadera. Cuando nunca la abono en invierno. En invierno yo quiero que quede latente, que se quede quieta. En mi clima atlántico no tengo temperaturas bajo cero, pero yo aún así en invierno la dejo completamente reposando. En el primer mes de invierno le hago la poda y no la abono hasta ese primer abonado que te digo que se hace en primavera. Y ahora vamos a entrar en el tema de las podas. Las podas son importantísimas. Como te demostré en el vídeo que grabé un 29 de diciembre, en ese vídeo de diciembre yo te dije, tienes 3 opciones para podarla. El primero, pódala completamente al ras. Tienes la hortensia así, la podas tras y queda toda como si fuera algo leñoso que ya irá rebrotando. Esa es una forma que a mí no me gusta porque la planta pierde muchísimo tiempo en llenarse de ramificación verde y en cambio no florece pronto, como es lo que queremos. Había una segunda opción, que es la de no podarla apenas o dejar toda completamente la planta creciendo y solo cortar las flores de arriba cuando se va marchitando. Si haces eso, la planta va a florecer pronto, pero las flores van a ser muy pequeñitas, ¿vale? Nos interesa que la planta haga las flores lo más grandes posibles, ¿vale? Como esta. Entonces ahí está el tema de la poda dejando varas florales. Todas las flores que ves aquí son lo que salió de las yemitas que fuimos dejando en las varas. Es importantísimo que las varas queden en tu planta, y no muchas, sino las varas justas, para que la planta agarre muchísima fuerza. Cuando tiene el frío del invierno, esas yemitas quedan como latentes y luego cuando empieza el calor de la primavera es como que se produce una explosión en esas yemas y arrancan con muchísima fuerza, ¿vale? De ahí la importancia de los abonados. Quiero insistir en una última cosa, el momento de cuándo podarlas. Si es en el invierno, ¿cuándo es en el invierno? Con un tiempo súper frío, incluso de nieve o muchas heladas, tienes que podarla prácticamente cuando el invierno se esté acabando. Si tu invierno es como el mío, que no hay heladas nunca, de hecho en invierno este año no bajó la temperatura de 2 grados nunca en invierno, yo la podo en el primer mes de invierno, porque las yemitas no me las va a quemar el frío. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga, Peixe? A Copa do Mundo en Osa. Esto no lo he conseguido en 2 o 3 meses. Esto es una lucha o un camino que se inicia el año pasado ya, cuando te expliqué en el vídeo cómo la cuido yo. Vamos a ocuparnos del abonado, del pH y de contener las plagas, ¿vale? Es raro que tenga plagas, pero pulgón, jabón potásico, los honguitos que también puede tener, como el mildiu, a veces en verano cuando aprieta mucho el calor y riegas, o el oidio, que es un polvito blanco, ¿vale? Fungicida de leche que tienes en el canal, fungicida de infusión de cola de caballo, esos dos van perfectos. Así que nada, Peixe, te voy a dejar, mira, el vídeo de los cuidados generales de la hortensia. Y aquí te voy a dejar el vídeo de la poda de la hortensia. Te dejo el botón de suscribirte para ver más contenido de este tipo. Nos vemos en el siguiente vídeo.